brevemente esta resolución con respecto a la actuación de Marruecos. Me gustaría escuchar a nuestro cuarto invitado, que todavía no ha intervenido. Por supuesto. Dos cosas. La primera, la resolución en sí misma es un éxito. La última que aprobó este Parlamento es del 2005. Y desde entonces no se ha podido adoptar una resolución porque efectivamente las presiones del gobierno de Marruecos en diferentes frentes han sido importantísimas. Ha habido muchos momentos para aprobar resoluciones. Tú preguntas si este es oportuno. Es uno más. Es uno más. No es ni el más importante seguramente, ni el único, ni seguramente será el último. Ha habido muchos momentos en los que teníamos que haber manifestado nuestra opinión y no lo hemos podido hacer precisamente porque Marruecos ha influido demasiado en las decisiones de esta Cámara. Ahora ha pasado esto muy grave, ha tenido que pasar algo muy grave para que nos manifestemos en ese sentido. Punto número 2. ¿Es suficiente esta resolución? Yo creo que esta resolución en sí misma ya es importante porque señala claramente que hay un problema. Hay un problema democrático, hay un problema de razón informativos, hay un problema inaceptable de falta de transparencia, de opacidad para explicar y saber lo que está ocurriendo en una zona vecina a la Unión Europea. Y tercero, y un elemento importante, la Unión Europea está negociando en estos momentos acuerdos muy significativos con Marruecos. No se puede aceptar que en ese contexto, en el que se pretende establecer una relación de confianza mutua, Marruecos utilice este tipo de casos para todavía presionar más y conseguir mejores prebendas y que todavía menos haya algunos países en la Unión Europea que sigan este juego. El Parlamento Europeo tenía que decir basta. Esto no es aceptable y la resolución lo dice claro. Por aquí no podemos seguir. Hay que replantear las cosas y yo creo que esto es fundamental. Se hablaba en el debate, se habla en la resolución de la necesidad de esclarecer estos hechos. ¿Creen que Marruecos va a colaborar a la hora de esclarecer estos hechos o no va a ser posible conocer realmente lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha pedido el Parlamento Europeo, por un lado, es que haya una comisión internacional que pueda verificar lo que ha sucedido bajo la égida y el mandato de las Naciones Unidas. Entre otras cosas porque, claro, es decir, los indicios que se han producido en relación con el acceso de organizaciones no gubernamentales, de periodistas independientes y defensores de los derechos humanos, pues realmente no apuntan en la buena dirección. A mí sí me gustaría clarificar en lo que se refiere al tema de la resolución, y en esto todo el mundo sabe que yo estoy en las antípodas políticas del señor Meyer, pero cuando el Parlamento Europeo había negociado una resolución sobre el caso de Aminatou Haidar, y completamente al margen del reglamento de la Cámara, el presidente del Grupo de los Socialistas Europeos se levantó ante el Pleno y dijo que la aprobación de la resolución ponía en peligro la vida de la militante saharaui y pidió que se retirase del orden del día. Y ante una presión de esa naturaleza, evidentemente, pues todos nos avinimos a no poner en peligro la vida de esa persona. Pero lo cierto es que en este Parlamento yo llevo ya unos cuantos años, bastantes, y no se ha producido más que la aprobación de una resolución después de que hubiese unas presiones directamente realizadas al presidente del Parlamento y a los presidentes de los grupos políticos para que este asunto se retirase del orden del día. Esa es la verdad. Y lo cierto es que este lunes mi grupo político apoyó la moción que presentó el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea para que se pudiese adoptar esta resolución, y el presidente del Grupo de los Socialistas Europeos se opuso y pidió a su grupo político que votase en contra. Se ha apuntado durante el debate la necesidad de volver, lo apuntaba el señor Romeva, lo apunta también Willy Meyer, la necesidad de que por fin se celebrase ese referéndum en el Sáhara. ¿No han descartado ya este referéndum como una solución para el Sáhara? Parece que Marruecos, desde luego, no cuenta con ello. No, pero Marruecos tiene que cumplir la legislación internacional y las resoluciones de Naciones Unidas que le afectan. Esto es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada que no sea lo que está reconocido en la ley internacional y aceptado en su momento por Marruecos. Por lo tanto, lo que hay que exigirle es que cumpla lo que él mismo en su momento prometió que debía hacer. Nosotros defendemos el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que es lo que dicen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y además se trata de un proceso de descolonización y se tiene que proceder a la descolonización total a través del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, sea a través de un referéndum, sea a través del mecanismo que acepten ambas partes una solución, como se dice en las resoluciones del Consejo de Seguridad, mutuamente aceptable, justa y definitiva. Puede ser a través de un referéndum o puede ser a través de cualquier otra propuesta que acepten y están en un diálogo las dos partes, que nosotros alentamos desde aquí. Si ahora, en una hipótesis, Marruecos propusiera al pueblo saharaui una independencia sin referéndum, el pueblo saharaui aceptaría, es decir, obcecarse... Pero esa posibilidad es creíble. Bueno, es una hipótesis, pero obcecarse en una opción
que sabemos que una de las partes no acepta y hay un diálogo en curso, creo que lo que tenemos que alentar, apoyar y acompañar es el diálogo entre las partes para que se llegue a una solución mutuamente aceptable, que es lo que se dice en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Insistiendo sobre el referéndum, ¿es posible hacer un censo del pueblo saharaui? Sí, claro que es posible. El problema es que, ¿qué ocurre cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad, aprueba el Plan Baker II, que entre otras cosas exige la celebración del referéndum? Pero ¿qué ocurre cuando una parte no lo acepta? No hay capacidad, no tenemos instrumentos para hacer que cumpla esa resolución, no la hay. Tal vez la Unión Europea no tiene mecanismos como el acuerdo de asociación, que además ha elevado en categoría a un estatuto avanzado, para que Marruecos entienda que si no cumple no hay acuerdo de asociación. Así de sencillo. Yo no estoy hablando de una solución militar, yo no estoy hablando de desplegar una fuerza de interposición que resuelva y que exija el cumplimiento del Consejo. Pues claro que es posible realizar el referéndum, claro que es posible tener un censo, pero falta la exigencia para que la fuerza ocupante, que no tiene ninguna soberanía sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, cumpla esa resolución. Y parece que la Unión Europea no quiere mirar para otro lado porque no le interesa. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con Marruecos, hace que sea un socio privilegiado. ¿No debería esto relacionarse con el cumplimiento, o sea, mantener ese acuerdo, claro, obligando al cumplimiento de los derechos humanos? Bueno, hay un punto que me gustaría clarificar sobre el tema del referéndum que me parece importante. Sí. El otro día, en un análisis muy lúcido del problema del Sáhara que hizo el director del diario El Mundo en su carta dominical, decía que el desbarajuste que se ha producido en la política del gobierno no era tanto fruto de la mala fe como de la incompetencia. Yo no quiero decir que haya incompetencia, pero sí desconocimiento, porque en el año 91, cuando se produce el acuerdo de paz en el Sáhara, el mandato de las Naciones Unidas es que haya un referéndum que además se tenía que celebrar en el plazo perentorio de 6 meses. Llevamos 35 años. Esto no es una cuestión que quede al arbitrio de las partes. Esta es una cuestión decidida, aceptada por la comunidad internacional, retomada en el Plan Baker en los años 2004 y 2007 y en las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad. Pero cuando alguien, con la anuencia de algunos gobiernos que han tomado partido claramente por una de las partes y están privándose de su capacidad de mediación, están dilatando ese proceso, saben perfectamente que cuanto más se dilate, más difícil será realizar el referéndum. Pero el referéndum no es una cuestión al arbitrio de las partes. El referéndum ha sido una condición impuesta por la comunidad internacional para ejercer un derecho tal y como deriva de la Carta de Naciones Unidas. ¿Alguna vez se ha hecho ese censo? ¿Habría que hacer uno nuevo? ¿Valdría el que se hizo? ¿Cómo se podría resolver? Billy Meyer apuntaba que era posible. Es posible, claro. Debería poderse hacer un censo. No hay un acuerdo entre las dos partes sobre cuál es el censo válido para llevar a cabo el referéndum. Después del Plan Baker II, que efectivamente propugnaba un referéndum, ha habido otras negociaciones, otros enviados especiales del Secretario General de Naciones Unidas y otras propuestas y un diálogo abierto, bilateral, abierto entre las partes para alcanzar una solución que debe alcanzarse en el sentido de lograr la autodeterminación del pueblo saharaui. Lo que yo creo es que obcecarse en que se trate de un método que ya se sabe que no está aceptado por una de las partes es no buscar una salida necesaria a este conflicto que está durando ya demasiado tiempo, más de 30 años. Aquí una cosa tiene que quedar muy clara. Cuando se empezaron las discusiones hace 35 años, partíamos de una situación donde teníamos en un lado Marruecos y en el otro el pueblo saharaui. En todo ese proceso ha habido unas presiones durísimas internacionales para que el pueblo saharaui, y a través de sus representantes del Polisario, movieran ficha, matizaran, aceptaran, digamos, cesiones para poder llegar a un acuerdo. Los saharauis han ido cediendo. Marruecos sigue en la misma situación. No se ha movido ni un ápice, porque nadie le ha obligado, porque nadie le ha presionado. Y aquí es donde yo estoy de acuerdo con Billy Meyer cuando dice que la Unión Europea tiene instrumentos económicos, jurídicos, políticos, de amistad, para poder forzar también a Marruecos a que dé ese paso que no ha hecho hasta ahora. Es evidente que en todo ese proceso, si no se acercan posiciones, no se va a poder conseguir nada. Pero lo que es inaceptable es que todas las posiciones las tenga que acercar una parte. El pueblo saharaui lleva muchos años acercando posiciones. El gobierno marroquí no ha hecho nada, cero en todo ese tiempo. Y aquí es donde yo creo que la Unión Europea tiene que plantarse y decir, basta ya, esto no puede seguir así, tenemos que forzar a Marruecos a que mueva también ficha, porque es que si no, no vamos a conseguir nada. ¿Y qué va a pasar con los acuerdos de pesca con Marruecos?